perdón por el español, muchas veces algunas palabras saldrán en portugués, pero intentaré ser el más claro posible. Como ya he dicho, yo recibí una ayuda por un soporte por parte de Orfit para estar acá para hacer la presentación. Pero antes mismo de empezar a decir, mira, nosotros necesitamos utilizar los mejores fijadores posibles, de las mejores maneras posibles, cómo utilizarlos de todo, nosotros siempre, pienso yo, que necesitamos pensar en hacer una radioterapia de calidad. Cuando estoy en la parte de radioterapia de calidad, es pensar que desde el primer equipo que voy a comprar, que normalmente vamos a comprar que será un equipo que tendrá una precisión, como por ejemplo un CyberKnife, una tomotherapy, necesitamos pensar en todo el flujo del paciente, donde el paciente tendrá que tener un buen conforto y también una precisión en su tratamiento, que conllevará a eso a una radioterapia correcta y de calidad para en todo el proceso. No podemos siempre pensar solo, voy a comprar el mejor equipo, voy a comprar un CyberKnife porque tiene la mejor precisión, pero olvidar de las partes que muchas veces son mucho más baratas que todo el proceso, que son los fijadores, los equipos de control de calidad, que se hace necesario. Sin, claro, olvidar de la parte principal de todo el proceso, que son los entrenamientos. En todas las presentaciones que tuvimos hoy, uno de los grandes temas son los entrenamientos, cómo enseñar, cómo pasar las informaciones para las personas, que es el gran tema que tenemos hoy en día en todos los procesos. Nosotros sabemos muy bien que los peores errores no están en los fijadores, no están en los equipos, pero en las personas que trabajan adentro de un sistema. Porque son muchas cosas que pueden pasar, el error humano es el más grande posible de todo. Entonces, enseñar, trabajar con protocolos, organizar las cosas correctamente, hace una disminución de los errores, sin duda alguna. Pero, cuando estoy hablando de calidad, sin duda, la parte de calidad en los inmovilizadores es una parte muy importante. En la parte de sistemas de control de calidad, aún más con seguro, porque no puedo tener solo un CyberKnife, un tomotherapy, que todo saldrá bien. Necesito garantizar que todo mi proceso estará hecho correctamente. Y cuando hablamos de entrenamiento, nada quiere decir, no podemos hacer nada si no tenemos un entrenamiento correcto. Pero voy a hablar un poquito más de la parte de los inmovilizadores, sin duda. Entonces, cuando voy a hablar de eso, nosotros necesitamos tener un sistema confortable, que sea reproducible. No puedo tener un paciente arriba de la mesa muy bien posicionado porque le gusta. No, necesitamos tener un sistema que tenga una inmovilización correcta para el paciente, que le tenga una inmovilización que él soporte tener el tratamiento y que él esté confortable. También vamos a necesitar garantizar la precisión, porque muchas veces sabemos que utilizar una mascarilla de la manera incorrecta es perder la precisión que tanto hemos luchado para tener con, por ejemplo, una precisión con el CyberKnife para hacer un delta man, un end-to-end, chequear todo. Entonces son cosas muy importantes de tener en cuenta. El paciente siempre deberá entender la necesidad del sistema que va a utilizar. No puedo llegar en el día de la simulación y voy a poner una mascarilla en el paciente y decir, mira, tú necesitas utilizar eso y punto. No. El paciente necesita entender por qué va a utilizar eso. Eso es una cosa muy importante también. Y sin duda alguna, no generar artefactos para que no tengamos ningún error en el cálculo del tratamiento del paciente. Y claro, ser durables. No me gustaría estar cambiando esos equipos a cada rato. Es una cosa muy importante. Entonces el paciente tampoco va a necesitar estar como si estuviera en una playa, pero tampoco apretado arriba de una camilla. Necesitamos trabajar con las dos partes correctamente, porque muchas veces pensamos, no, el paciente necesita estar apretado, sin respirar, sin hacer nada, pero necesitamos enseñar al paciente a trabajar con él para que la forma correcta sea hecha. La parte de Orfit tiene una gran ventaja en eso, porque ellos poseen el IU1, que es un sistema de ellos que tiene para todas las partes posibles, que es como si fuera un juego de Lego, que nosotros podemos tener diferentes piezas y moverlo y cambiarlo de acuerdo con la necesidad del paciente. La otra parte, que sin duda voy a citar muchas veces en la presentación, es los entrenamientos con las personas que van a utilizarlo. Porque muchas veces el paciente tendrá alguna duda que sea en la hora de la simulación.
El dosimetrista, el tecnólogo, el físico y el médico necesitan saber y esclarecer las dudas. Porque para nosotros sabemos, intente cualquier uno de ustedes quedar 10 minutos parados sin hacer ningún movimiento. Es imposible. Nosotros tenemos los movimientos normales de respiración, el ladrar del corazón y todo, pero intentar estar ahí inmóvil por 10 minutos es imposible. Sin hablar de las partes que podemos llegar a tratamientos de 1 hora. Y entrenar a las personas para que sepan trabajar con eso junto al paciente. La otra parte imposible es garantizar la precisión del tratamiento. Acá ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda que fue hecho una correcta, super precisión para el setup del paciente para un cáncer de pulmón, pero en el día del tratamiento pusieron un colchón, pusieron el paciente con mal setup arriba de la mesa, y todo que fue hecho, todo el estudio, toda la búsqueda del mejor, una imagen 4D, todo se puede echar a perder justamente porque olvidamos de hacer las cosas correctamente. No garantizamos eso, necesitamos tener en cuenta eso. Porque muchas veces no tomamos ni siquiera una foto de cómo fue hecho el setup del paciente. No tomamos apuntes ninguno sobre eso. Esas son cosas que necesitamos siempre tener en cuenta para todo el proceso. Además, nosotros sabemos que la cosa que siempre queremos hacer en todo el proceso son disminución de márgenes, la mayor entrega de dosis posible en una región pequeña para los casos de radiocirugía, para los casos de SBRT en pequeñas fracciones, que eso puede conllevar a errores aún peores. Entonces, tener un sistema de movilización bueno que garantice todo este proceso es lo ideal, porque el paciente estará ahí durante el tiempo que sea y durante todo el proceso. No olvidarse que para estas técnicas siempre se hace necesario tener imágenes todos los días para chequear. No es hacerla por hacerla, pero saber qué estás haciendo. Son cosas muy importantes para se conllevar en consideración en los procesos. Nosotros sabemos muy bien que tenemos otros temas que van a afectar los márgenes. Desde el TG-101 tenemos muchas informaciones sobre eso que pueden demostrar. Nosotros sabemos que también que 1 centímetro para garantizar una entrega de dosis para un caso de SBRT, de SRS, es mucho. Eso puede conllevar a errores. Pero cuando vamos a trabajar un poquito con la parte de SRS, nosotros queremos hacer ¿qué? Entregar muchas dosis en un pequeño espacio, una región pequeña, o sea, en una fracción o una SRT en hasta 5 fracciones. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? El gold standard mundial es normalmente se hace con frame. Pero nosotros sabemos que el frame es una cosa que toma mucho tiempo, el paciente necesita estar todo el día muchas veces para hacer el tratamiento, necesitamos hacer una serie de chequeos, necesitamos de trabajar junto con neurocirujanos para colocar el frame, para hacer todo este proceso. Cuando vamos para la parte de mascarillas, que ya son una cosa muy bien conocida, que podemos hacer tratamientos no solo en una fracción, por ejemplo, podemos llegar el día que vamos a hacer la simulación del paciente y hubo un cambio. La lesión que era chica, porque tenemos una cola gigante. En el día del día de simulación tuvimos un cambio, el paciente no es una lesión más chica, una lesión un poquito mayor que lo esperado. Y vamos a necesitar fraccionar. Cuando vamos para el frame, tenemos un problema que no podemos fraccionar. Con la mascarilla, yo puedo hacer eso. Pero eso ya es garantizado que mascarillas tienen precisión. No es la misma precisión, pero muy cercana a la precisión que tenemos cuando vamos a utilizar un frame tenemos márgenes que vamos a estar de por lo menos 1 milímetro. Y como sabemos, la parte de mascarillas es un ejemplo de mascarilla de Orfit, que es una mascarilla reforzada, que es utilizada para radiocirugía. Son muy buenas. Además de eso, nosotros sabemos que los soportes de cabeza y cuello normalmente son 6 tamaños diferentes. Pero en mi caso, que tengo una cabeza grande, no es una cosa tan difícil. Para las personas que tienen una cabeza un poco pequeña, tenemos temas. Entonces, Orfit desarrolló como si fuera un sistema que es moldable a la cabeza del paciente para ayudar para que el paciente tenga la cabeza correctamente adentro del sistema. Además de eso, los pacientes que son un poquito más flacos y tienen el cuello un poco más grande, tenemos temas para la región del cuello, que normalmente se hace ese de movimiento siempre, que el paciente tiene mucha libertad, se puede decir. Y entonces hay una forma también de se utilizar un colchón, que es un colchón más chiquitito de ellos, para ayudar justamente en esa región.
Y la otra parte que gustaría hablar también con ustedes, antes de llegar a la parte de TBI, es hablar un poquito sobre la parte de utilizar compresores abdominales. Es una cosa que muchos tenemos temas porque es una cosa que es horrible para el paciente. No, yo sé, pero hay muchos guidelines que muestran cuando la lesión tiene más de 1 centímetro, es una oportunidad de utilizar ese sistema. Ese sistema va a ayudar, por ejemplo, como demuestra ese artículo, que en 74% de los tratamientos que fueron hechos, cuando se utilizó el compresor abdominal, el tratamiento estuvo adentro de los márgenes utilizados. Yo pienso que 74% de los casos es poquísimo. Se hace necesario tener como 100% de eso. Pero ellos pueden ser que han utilizado 3 minutos de margen, que es una cosa pequeña. Entonces son cosas que necesitamos llevar en cuenta. Una cosa muy importante también en todo el proceso es la utilización de protocolos correctos y hacer protocolos adentro de su clínica para que todos sepan cómo trabajar. Entonces para la parte de OrFit tenemos como la parte solo para los brazos para arriba, como la posición de mariposa, y podemos utilizar el compresor abdominal. Tanto el compresor como tornillo, también con el compresor que tenemos como una válvula de presión. Eso es el setup normal, pero normalmente cuando el paciente tiene temas para dejar los brazos para arriba, podemos utilizar también eso con la parte de un colchón de vacío, que eso ayudará al paciente, por ejemplo, con dolores en el brazo. Perdón. Acá tenemos cómo serían los márgenes que normalmente tenemos. Eso es de una presentación de la APM. Yo no logré encontrar las informaciones de todos los datos, pero normalmente las mascarillas intracraneales tenemos una certeza, una garantía de 1 milímetro de margen, para las de cabeza y cuello 1,5. Cuando vamos para la región del abdomen, que es donde tenemos mayor incertidumbre debido a todo el movimiento que hay de los órganos, podemos llegar hasta 5 a 8 milímetros, con una amplitud respiratoria de hasta 16 milímetros. Eso fue un estudio hecho por ellos. Y ahora la parte principal de toda la presentación. Acá tenemos un poquito sobre la parte de TBI. Nosotros sabemos que el TBI, como demostrado en las figuras, C y E son las maneras más antiguas de se hacer, propuestas hasta por el STG de la APM de 1986, o una cosa que tiene alrededor de 37 años, que es una cosa un poco más antigua, que donde hacemos el setup del paciente normalmente un poquito más lejos del isocentro. Normalmente tenemos una distancia de 3 metros que lo utilizamos. Tenemos un montón de incertidumbres en ese tratamiento. Cuando vamos para una cosa más bonita, más conformada, más organizada, mucho más sencilla de se hacer, cuando vamos para una técnica, por ejemplo, de cómo hacer con el tomotherapy, donde es una de las grandes ventajas de este equipo, que es hacer tratamientos de hasta 1,35 m, necesitamos seguramente utilizar sí o sí equipos correctos para el setup del paciente. Una propuesta para las técnicas más antiguas era hacer con apoyo de cabeza y VAC fix, pero tenemos muchas incertidumbres, porque imagínate que el paciente en decúbito lateral por media hora, para después voltearlo para hacer la parte de la frente y la parte de atrás, tarda mucho, media hora en decúbito lateral, o cuando estamos en decúbito dorsal también, para la protección de pulmón. Además de toda la parte de protección de pulmón, cuando tenemos los tratamientos en decúbito lateral. Y para la parte del tomotherapy, con nosotros podemos utilizar un tratamiento 3D mucho más correcto, mucho más garantizado. Eso ayudará un montón en todo el proceso. Pero debido a eso, principalmente para cuando vamos para el equipo tomotherapy, necesitamos llevar en consideración el tiempo que tarda el tratamiento. El doctor Ángulo presentó eso en la primera presentación de hoy por la tarde, donde él dijo, mira, la simulación puede tardar 1 hora. Sí, seguro que sí, pero cuando tienes un protocolo muy bien correcto, muy bien hecho, pero el tratamiento puede tardar mucho más. Tenemos tratamientos que pueden llegar 1 hora, 1 hora y media, todo el proceso, principalmente por la parte de imagen, que tarda un montón. Hoy en día con la Radixact ese tiempo se puede disminuir cuando se utiliza correctamente el sistema. Entonces imagínate estar 1 hora, 1 hora y media acostado arriba de una camilla con una cosa no confortable. Entonces,
Siempre eso es muy importante, utilizar el sistema correcto y trabajar muy bien con el paciente. No quiere. Ahí. Acá este artículo hace una sugerencia de cómo utilizar, además demuestra también cómo hacer las marcaciones, como dijo el doctor Ángulo, que es una cosa muy importante. Ellos utilizaron una máscara de tórax que posee OrFit y también una mascarilla de cabeza y cuello, que es una cosa importante. Siempre tenemos un gran tema con estos tratamientos, que es justamente que tenemos para las pacientes más grandes que 1,35 m, que es una sobreposición de campos que normalmente las hacemos en las piernas. Tenemos un gran riesgo en eso. Entonces, el setup del paciente necesita ser muy, muy preciso con eso. Acá es una sugerencia de dónde se ponen marcaciones del paciente para cuando se vaya a hacer el setup en el día de tratamiento. Cuando tenemos pacientes más chicos, por ejemplo, un nenê, eso es mucho más tranquilo de se hacer, mucho más sencillo de se hacer, porque el paciente es pequeño y acá nosotros podemos ver que el setup es hecho de manera sencilla, con imágenes de MVCT o KVCT para el caso de Radixact. Y cuando vamos para el tomoterapia podemos ver una gran homogeneidad de dosis cuando comparado con los equipos, por ejemplo, Elekta. Entonces, acá nosotros podemos utilizar como un guide un guía para hacer toda la puesta en marcha de la parte de TBI. Esa persona es un físico, él hizo también la parte de puesta en marcha de TSI con el tomoterapia, trabaja muy bien con eso. Acá nosotros podemos ver que con los equipos que ellos utilizaron, lograron en la región justamente de sobreposición cuando vamos a girar el paciente arriba de la camilla, logró una buena distribución de dosis en todo el proceso. Acá mi sugerencia por parte de OrFit para cómo hacer el setup de estos pacientes. Nosotros podemos hacerlo con una máscara de 5 puntos reforzada en la región de la cabeza del paciente. Y también podemos utilizar arriba de la parte de la base indexadora de OrFit, la mascarilla de tórax. Una otra sugerencia es hacer con el VacFix, pero que el VacFix llegue hasta la región del tórax del paciente. Y así también tenemos hasta la región de los pies. No intentar forzar al paciente para que él esté con los pies justamente en esta posición. Puede voltearlo un poquito, que un poquito más tranquilo para él durante todo el tratamiento. Una otra sugerencia para estos casos es, después de hecho el VacFix, sacar el paciente de arriba de la camilla y ponerlo nuevamente, porque tendrás una chance mayor de estar más cerca de cómo se hace el setup del paciente en todos los días, porque muchas veces nosotros logramos colocar la mano muy, muy cerca de cómo está ahora, porque cuando estamos haciendo el VAC, porque vamos por todos los lados intentando cerrarlo el máximo posible para que el paciente esté inmovilizado. Pero cuando el paciente va en el primer día de tratamiento, él sacará la mano y va a se acostar nuevamente, y la mano no estará en la misma posición. Entonces, lo ideal es sacar el paciente y ponerlo nuevamente, de manera que esté un poquito más cerca para lograr este setup del paciente. Entonces, en mis comentarios, los fijadores de OrFit son durables y reproducibles. Nosotros tenemos una experiencia de casi 5 años con ellos. Yo tengo experiencia con ellos. Con el IU1 se hace posible utilizar diferentes setups y eso facilita la búsqueda de un buen setup para el paciente. Es así, imagínate que en un caso complejo nosotros normalmente tenemos protocolos muy bien hechos, pero imagínate que en el día que tengo un paciente diferente, ¿cuál es lo ideal? Sentar con todo el grupo, con el equipo y conversar. Mira, me gustaría utilizar ese sistema porque veo como mejor y trabajar en eso. Esa es una de las ventajas del OI1, porque yo como tengo diferentes sistemas adentro del mismo paquete, puedo trabajar en eso y lograr un mejor setup para el paciente. Para los tratamientos de SRS y SBRT, idealmente debe ser lo más rápido posible. Nosotros sabemos que cuando pasar mucho el tiempo arriba de una mesa con una mascarilla, eso no es una cosa tan sencilla de se hacer. Entonces, lograr hacer un tratamiento rápido, con buena reproducibilidad, garantizará un mejor tratamiento para el paciente. Las márgenes, no puedo decir, mira, tú utilizarás 1 milímetro, tú utilizarás 2. Las márgenes deben ser hechas basadas en estudios adentro de todo su servicio. Entonces, no olvidemos de la calidad. Trabajemos en todas las partes en ella, no solamente en los equipos, pero en los equipos personales también, y también en los inmovilizadores. Gracias a todos.